Alabamos el nombre del Señor. Levanten así un dedito si me están escuchando los que tienen la cámara prendida. Ok. Muchas gracias. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, esta mañana seguimos disfrutando de la palabra que el Señor tiene para con nosotros, pero primero quiero que levantemos un tiempo de oración. Vamos a dar gracias al Señor y le vamos a decir al Señor, Señor, muchas gracias por este día, Señor. Gracias por esta mañana en que podemos estar aquí congregados primeramente para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para darte las gracias por todo lo que tú hiciste con nosotros, Señor amado, el día de ayer, como fuiste de bendición por la palabra en cada lugar donde nos estamos reuniendo, Señor, en cada iglesia, en cada congregación. Gracias por cada pastor, gracias por cada líder, Señor amado. Bendigo cada familia, Señor, y los que no pudieron llegar a la iglesia por alguna razón, Señor, bendícelos, ayúdalos, permite que cada día sigan creciendo en ti, Señor, y queremos consagrarte a ti esta semana, una semana muy especial, porque esta semana, Señor, terminamos el 2024, pero también recibimos el 2025, Señor. Padre, y por eso queremos consagrar a ti, Señor, desde la mañana, este día maravilloso, Señor, eh, seguir entregándote a ti y la alabanza y la adoración por los que las cosas tan lindas que hemos recibido de parte tuyas y que a pesar de que los días para algunos no fueron fáciles, algunos tuvieron crisis familiares, económicas, físicas. Señor, de todas estas nos has librado y tú nos has sostenido, Señor. Y podemos darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración, todo el reconocimiento a ti, Señor, porque tú eres el Señor. Gracias, Padre. Y entregamos esta semana, Señor. Tú sabes con qué personas vamos a hablar, con quiénes nos vamos a encontrar. Todas las circunstancias esta semana, Señor, las ponemos delante de ti. Permítenos ser luz donde quiera que vayamos, Señor, en tu nombre santo. Vamos entonces a regresar a nuestro libro de Lucas y vamos al capítulo 3 y vamos a mirar los primeros tres versículos del verso 21 al verso 23, capítulo 3, verso 21 al verso 23. Y dice la escritura, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo, y una voz desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como José, hijo de Elí. Aquí este pasaje dice, de la misma manera en que todos los demás eran bautizados, Jesús se presentó para ser bautizado en el Jordán. Miren, la Biblia dice que al comienzo Juan el Bautista rehusó hacerlo. Él no quería bautizar a Jesús. Dice en el libro de Mateo, el capítulo 3,
versículo 13 al verso 15. Quiero que lo miremos y lo examinemos. Mateo capítulo 3, verso 13 al verso 15. Dice así: Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Déjenme repetir la respuesta de Jesús. Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizar. Juan sabía que Jesús de Nazaret era perfecto. Él era el Hijo de Dios. Y el bautismo de Juan, recuerde que es un anuncio, es el bautismo del arrepentimiento. El mensaje de Juan era: arrepentidos, conviértase, vuélvase de sus pecados. Eran unas buenas nuevas, eran buenas nuevas de salvación. Por eso dice la Biblia que venía mucha gente para que Juan el Bautista los bautizara. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido, porque querían venir a demostrar con un acto público lo que el Señor ya había hecho en sus corazones. Pero Jesús, ¿de qué tenía que arrepentirse? ¿De qué pecados tenía Jesús que arrepentirse? ¿Por qué entonces se bautizó el Hijo de Dios sin tener pecado? Bueno, primero que nada, en su bautismo, Él se identifica con los pecadores que Él vino a salvar. Entonces el bautismo es una identificación de Jesús para con nosotros, pero también es una identificación de nosotros con la obra preciosa de Cristo. Su bautismo también fue el inicio oficial de su ministerio. Allí realmente Jesús empezó su ministerio después de que fue bautizado. Y dice la Biblia que Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años. Dice, era como de 30 años. Jesús era conocido como el hijo de José o Jesús de Nazaret. Jesús, el hijo del carpintero. ¿Y por qué Jesús empezó su ministerio aproximadamente a la edad de 30 años? Porque los levitas y los judíos empezaban su trabajo a los 30 años. No fue un capricho, sino que todo concordaba para cumplir con cada uno de los puntos de la ley. Pero las palabras de nuestro Señor nos dicen el motivo principal de su bautismo. Dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Voy a decirlo una vez más, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿De qué manera? De la manera ilustrada por su bautismo en el Jordán. Muchas personas estudiosas de la Biblia concuerdan que el bautismo del Nuevo Testamento era un bautismo por inmersión. Inmersión quiere decir meterle dentro del agua. ¿Por qué? Porque es un cuadro de la muerte, de la sepultura, pero también de la resurrección. Cuando la persona sale de las aguas, es un cuadro
de resurrección. Jesús hablaba acerca de esto, porque muchas personas querían el poder de Jesús, querían inclusive la sabiduría de Jesús, pero Jesús un día los confronta y les dice en Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Y les habla allí en este pasaje y les dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, y me gustan las palabras de Pablo, andemos en vida nueva. Ayer hablamos de eso. El Señor quiere que nosotros no solo lo amemos o lo alabemos o lo adoremos. Él quiere que nosotros andemos con Él y andemos en vida nueva. El bautismo significa muerte, pero también significa resurrección con Jesús. ¿Te has preguntado por qué Dios escogió el bautismo como una de las dos ordenanzas junto con la cena del Señor? ¿Que quiere que los cristianos lo hagamos? Explica que el bautismo es importante porque es un símbolo de muerte y de resurrección con Cristo. Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero también fue resucitado de la tumba. La Biblia nos enseña que en cierto sentido la muerte y la resurrección de Jesús también suceden en nosotros cuando nosotros venimos al bautismo. Describe esa experiencia de la conversión en tres partes. En primer lugar, cuando Jesús murió, allí en la cruz del Calvario, pagó el castigo de tus pecados. A pesar de que él no había conocido al pecado, Jesús allí pagó por tu pecado, por mi pecado, y aseguró mi salvación. En segundo lugar, cuando confías en el Señor para perdón de tus pecados, la obra de Jesús en la salvación se aplica en ti. En ese momento recibes todos los beneficios de la muerte, pero también los beneficios de la resurrección de Cristo. Allí en la cruz murió por tus pecados, murió también por tus iniquidades, llevó tus enfermedades, la deuda que tenías la pagó el Señor en la cruz del Calvario, pero dice que el Señor también, después de que murió, resucitó y se levantó transformado, alabado el nombre del Señor, con un cuerpo incorruptible. Es un acto simbólico de lo que realmente tiene que suceder en la vida de cada cristiano. Tiene que levantarse para andar, para caminar en una vida nueva. Es estar en unión con Él. Es que ya no vivo yo, como dice Pablo, ahora vive el Señor. Y la vida que yo vivo, ya no la vivo para mí, ahora la vivo para Él. Alabado el nombre del Señor. El bautismo de nuestro Señor en agua fue un cuadro de su obra redentora. Alabado el nombre del Señor. Fue mediante su bautismo en la cruz que se cumplió toda la justicia de Dios. Ahora, me llama mucho la atención allí en Mateo capítulo 3, versículo 15, cuando Jesús le responde a Juan, cuando Juan le dice, pero ¿por qué vienes a que yo te bautice? Y Jesús responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda
justicia. No sé si tú piensas que el cumplamos no está hablando en singular, está hablando en plural. Y cuando habla ahí de cumplamos, no está hablando de Jesús y Juan. No es Jesús y Juan. Aquí está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la salvación de nuestra vida participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu Santo. Así como lo hizo en el bautismo de Cristo Jesús, participó el Padre, participó el Hijo y participó el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor emergió del agua, dice la Biblia, el Padre habló desde los cielos. Y lo primero que hizo fue, lo identificó como su Hijo amado. Cuando tú vienes al bautismo y vienes públicamente a decir, Señor, yo quiero identificarme contigo, pero quiero también que tú te identifiques conmigo. Y las palabras que salen del Padre son algo maravilloso. Lo identifica como su Hijo amado, el Hijo amado de Dios. Luego desciende el Espíritu Santo de manera visible. No dice que el Espíritu Santo descendió siendo una paloma, sino como, como, como desciende una paloma. Vea, hay muchas personas que niegan la Trinidad. Tienen dificultades para entenderla, pero tienen una gran dificultad para poder comprender este pasaje. Está el Hijo en el agua, desciende el Espíritu Santo y el Padre al mismo tiempo está hablando. Estos son los misterios del Señor para nuestra vida. Esta es la primera de 3 ocasiones registradas en las que el Padre habló desde el cielo. La segunda fue cuando Jesús se transfiguró. Allí estaba en el monte de la transfiguración. Pero la tercera fue durante la última semana, antes de ir a la cruz. Y mire lo que dice San Juan, capítulo 12, verso 27 al verso 29. Mire lo que dice. Ahora mi alma, estoy en Juan 12, 27, 29. Estas son las palabras de Jesús. Ahora mi alma está muy entristecida. Dice, ¿acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Y miren lo que sigue. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras otros decían que era un ángel que le había hablado. Estaba allí nuevamente el Padre, glorificándose a través de Cristo Jesús. Una vez más, el Espíritu Santo estaba fortaleciendo a Jesús antes de ir a la muerte. Lucas menciona que Jesús estaba orando, que el bautismo no fue simplemente un paseo, como algunos piensan. Hoy van a haber bautizos, nos vamos de paseo. No, el bautismo es algo serio, importante, que lo debemos de practicar todos los que hemos conocido al Señor. Que si alguno de ustedes que conoce al Señor todavía no se ha bautizado,
Yo le invito a que se identifique con el Señor. Pero allí estaba Jesús. Dice que estaba orando. ¿Sabe? Jesús oraba todo el tiempo. No solamente en esa ocasión estaba orando. Si había algo que Jesús sabía hacer, era orar. Y nos enseñó a orar. Y nos lo enseñó no solamente con palabras, sino que su vida era una vida de oración. Como el perfecto Hijo del Hombre, Jesús dependía solamente del Padre para todas sus necesidades. Y por eso oraba, porque dependía del Padre. Bueno, Lucas interrumpe toda esta narración en este punto para darnos una genealogía de Jesús. La genealogía que presenta Mateo, porque hay una genealogía en Mateo y ahí está genealogía en Lucas. En Mateo empieza con Abraham y avanza hacia Jesús, o sea, digamos que de atrás hacia arriba. Es una genealogía ascendente allí. Y cuando vemos la genealogía de Lucas, empieza con Jesús y desciende hasta Adán. Mateo empieza en Abraham y llega a Jesús. Y Lucas empieza en Jesús y retrocede hasta Adán. Mateo nos da la genealogía de Jesús, el padre adoptivo y legal de Jesús, mientras que Lucas nos da la genealogía de su madre, de María. ¿Saben por qué están estas genealogías allí? Una ascendente y otra descendente, porque tenía que afirmarse, tenía que establecerse y confirmarse que Jesucristo era hijo de hombre, pero también era hijo de Dios. Alabado el nombre del Señor. No se había mencionado a María porque era inusual que se incluyeran a las mujeres en las genealogías oficiales. Aún cuando en la genealogía de Mateo se hablan de 4 mujeres. Pero recuerden, estas genealogías están allí para que nosotros podamos ver cómo el Señor viene del verdadero linaje de David y demuestra de que Jesús de Nazaret tenía el derecho legal al trono, porque el Señor lo había prometido a Abraham. Y el único que puede sentarse legalmente en el trono de David es Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza y la adoración. Pero Él también es el único que debe estar sentado en el trono de tu corazón. No puede haber nadie más. No puede existir una persona. No puede existir una actividad. Él quiere ser el centro de tu vida. Así que esta mañana hay por lo menos 2 o 3 mensajes que el Señor quiere dejarte esta mañana. Es necesario que te identifiques con el Señor. Si no te has bautizado, busca la manera de ser bautizado en el lugar donde tú te reúnes. Pídele al Señor que te dé ese privilegio. Y recuerde que el bautismo nuestro es un bautismo por inmersión, porque representa morir al pecado y resucitar para Cristo. Pero si tú ya hiciste el bautismo, yo quiero que recuerdes que el bautismo significa una identidad, una identidad como hijo de Dios, que mantengas esa identidad todo el tiempo,
que camines en el Señor, que camines en vida nueva, que comprendas que el único que merece el verdadero trono de David es Cristo Jesús. Pero ya no solamente en el trono de David, el único que merece permanecer en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, es el Señor. Camina con Él, identifícate con Él y pon al Señor en el centro de tu corazón. Ese es el reto para esta semana. Este es el reto para este día. Oremos al Señor sobre esto. Señor amado, muchas, pero muchas gracias, porque así como el Padre, así como el Espíritu Santo, así como tú participaste en la salvación de mi vida, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Permite que Jesús sea entronado en nuestro corazón y que cada día veamos al Padre en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a identificarnos contigo cada día, así como tú te identificaste con nosotros en el bautismo, Señor, y poder decir que hemos resucitado para andar en vida nueva, Señor. Yo bendigo a cada persona que está aquí. Y Señor, te pido por favor que te entrones en sus vidas. Síguelos fortaleciendo con el poder de tu fuerza. Señor, las presiones de la vida, del mundo, a veces, Señor, hacen que nosotros abandonemos esa dependencia total de ti. Pero hoy yo te pido que levantes sus manos cansadas, que afirme sus pies, Señor, en ti, que su mente y su corazón, Señor amado, estén apasionados por ti. Que no es que los quites del mundo como oraste tú, Señor, sino que los guardes del mundo. Señor, porque cada uno de ellos son la sal de la tierra. Señor, cada uno de ellos son la bendición para su familia, la bendición para sus amigos, la bendición para su familia, Señor. Yo proclamo que tú eres hijo de Dios. Tú eres llamado y separado por Dios. Tú eres luz allí en medio de donde quiera que tú estés. Y el Señor hoy te dice a ti, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. En ti tengo contentamiento por cuanto has permitido que mi presencia habite en ti. Yo te levantaré, dice el Señor. Te fortaleceré. Haré que camines en mí. Pondré mis pensamientos en tu mente y en tu corazón. Y hablaré a tu corazón y te diré los caminos que debes tomar. Señor, pon tu mano sanadora por cualquier enfermo que esté allí en casa, por los enfermos de sus familias, Señor. Levántalos, levántalos para ti, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Hermanos, mañana terminamos nosotros este año, si el Señor lo permite. Mañana quiero que venga con un corazón dispuesto a alabarlo y a darle gracias. Trate de hacer un pequeño resumen de gratitud. Por lo menos ponga 5 cosas por las cuales usted quiere dar gracias. Y mañana lo que vamos a hacer es a dar gracias. Será un tiempo de gratitud para el Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones.